Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la diversidad de los procariontes, mientras que hacemos un pequeño organizador gráfico para poderlos estudiar de una mejor manera. Entonces, iniciamos. Empezaremos recordando que los procariontes son los seres más antiguos y más sencillos en cuanto a su estructura. Recordemos la palabra pro, que significa antes, y cariontes, que viene de carios, que significa núcleo. Es decir, que estas células carecen como tal de un núcleo. Estos forman los dominios bacteria y arquea. Y si bien estos tienen muchas similitudes, también vamos a encontrar en ellos algunas diferencias. Entre las similitudes podemos mencionar todas las partes que estos contienen. Por ejemplo, van a tener una cápsula quien lo rodea, una pared celular, una membrana plasmática, bilis y uno o varios flagelos. Asimismo, en su interior van a tener citoplasma, ribosomas y ADN. De acuerdo a su forma, que también son muy similares, los podemos clasificar en tres: en cocos, bacilos y otros. Si son de forma redonda, se denominarán cocos. Si son en forma de bastón, bacilos. Y las otras formas se clasifican en los espirilos, sacacorchos, espiroquetas, filamentos, en coma, en vibrio y en bastón. Cuando hablamos de su agrupación, es como estos se pueden ir agrupando en colonias. Por ejemplo, los cocos pueden agruparse en diplococos encapsulados, en tétradas, en estreptococos y en estafilococos. Cabe mencionar que estrepto significa cadena y estafilo significa racimo. Y los bacilos también pueden estar agrupados en diplobacilos, estreptobacilos y hay una forma intermedia entre los cocos y los bacilos denominada cocobacilos. Muy bien, sabiendo las similitudes principales, vamos a organizar nuestra idea en nuestro organizador gráfico. Vamos a recordar un poco la clase pasada y a mencionar a Carl Woese. Él, gracias a la bioquímica, comenzó a estudiar que los procariontes tenían diferencias, y son las que vamos a repasar el día de hoy. Entre las diferencias que podemos mencionar está la estructura lipídica de la membrana. Las bacterias van a tener una bicapa lipídica y van a tener un enlace éster. Sin embargo, las arqueas van a tener una membrana simple y van a tener un enlace de tipo éter. La pared celular de las bacterias va a tener péptido glicano, que es una combinación entre una proteína y un azúcar. Sin embargo, las arqueas no van a tener esa característica. Asociado al ADN, tenemos que entre las diferencias que podemos mencionar está la estructura lipídica de la membrana. Las bacterias van a tener una bicapa lipídica y van a tener un enlace éster. Sin embargo, las arqueas van a tener una membrana simple y van a tener un enlace de tipo éter. La pared celular de las bacterias va a tener péptido glicano, que es una combinación entre una proteína y un azúcar. Sin embargo, las arqueas no van a tener esa característica. Asociado al ADN, tenemos que las bacterias van a tener proteínas no histionas básicas y las arqueas van a presentar proteínas tanto histionas como no histionas. Los intrones van a estar ausentes en las bacterias, sin embargo en las arqueas van a tener en algunos genes. En cuanto al ARN polimerasa, las bacterias solo van a tener un tipo y las arqueas van a tener varios tipos. Y por último, en cuanto a las diferencias estructurales, podemos mencionar a los aminoácidos que inician la síntesis proteica. Las bacterias van a tener a la ormelitonina y las arqueas solo a la metionina.
Muy bien, ahora vamos a doblar esta idea y la vamos a pegar. Al tener establecidas las similitudes y las diferencias, podemos tener en cuenta de que la clasificación de los procariontes es un poco difícil, ya que tienen muchas similitudes, como la forma, agrupación, la locomoción que puede ser dada por el flagelo o por los filis, por el requerimiento de nutrientes y por la tinción, que estas pueden ser gram negativas y gram positivas, de acuerdo a la tinción de gram. Cuando hablamos del metabolismo de los procariontes, estamos refiriéndonos a dónde y cómo es que ellas pueden obtener sus nutrientes, y hay una clasificación para ellos. Tenemos a los sulfurosos, aerobios, anaerobios, termófilos, cianobacterias, fijadoras de nitrógeno, fotosintéticas y no fotosintéticas. Para recordarnos, las sulfurosas van a obtener su alimento del azufre. Las aerobias van a necesitar oxígeno, las anaerobias no van a necesitar oxígeno o viven en ambientes libres de este. Las termófilas van a vivir en lugares muy calientes o muy fríos. Las cianobacterias, las fijadoras de nitrógeno, van a ayudar a la bioremediación. Y también tenemos bacterias fotosintéticas y no fotosintéticas. Recordemos que la bioremediación es un proceso en el cual los procariontes ayudan a reparar ciertos daños que la madre naturaleza puede sufrir, como los derrames de petróleo. Y de esta manera va a quedar nuestro organizador gráfico de la diversidad de los procariontes. Algo que no mencionamos sobre los procariontes eran los beneficios y ciertas desventajas que estos tienen en el medio ambiente. Entre las cosas buenas que ellos tienen podemos mencionar que a los herbívoros les ayudan a procesar lo que es la celulosa, que en nuestro intestino grueso ayudan a procesar lo que es la vitamina K y la vitamina B12, que a algunas plantas las ayuda a captar el nitrógeno y sobre todo que ayudan a la bioremediación. Entre las situaciones negativas tenemos que hay algunos procariontes como bacterias que pueden ser muy dañinas para nuestra salud. Algunas pueden causar enfermedades del sistema respiratorio y otras pueden ser muy tóxicas. Cabe mencionar que otro tema que no está dentro de nuestro organizador gráfico es la reproducción de los procariontes, que esta es de tipo sexual y se llama fisión procarionte o fisión binaria, aunque también se puede dar la conjugación, que es cuando un procarionte le pasa por un medio de un plásmido, que es una prolongación citoplasmática, a otro procarionte parte de su material genético. Posteriormente inician lo que es su fisión binaria normalmente. Muy bien, terminando un poco con este tema, vamos a pasar a otro, el cual, si bien no está dentro de ninguno de los dominios de los procariontes, es muy importante mencionarlo. Para lograr comprender el mundo de los virus, tenemos que tener en cuenta que ellos no están vivos, por lo tanto no van a entrar en ninguno de los dominios que los procariontes sí conforman. Ellos no están conformados por células y tampoco son células, por ende, no tienen ribosomas, ni citoplasma, ni membranas. Ellos por sí solos no pueden crecer, no pueden reproducirse. Su tamaño es mucho más pequeño que los procariontes, variando entre 0.05 a 0.2 nanómetros. Ellos pueden tener ADN o ARN y eso va a depender del tipo de virus. Como mencionamos anteriormente, los virus no se pueden reproducir por sí solos. Sin embargo, sí tienen un mecanismo para replicarse y si bien puede variar de virus a virus, el proceso más o menos es el mismo para todos y va a tener 4 pasos principales: la penetración, la síntesis, el ensamblamiento y la liberación. Pero antes de pasar a cómo esto funciona, vamos a mencionar un poco la estructura de los virus. Ellos van a tener una envoltura, un recubrimiento, un centro, una transcriptasa inversa y ARN. La forma viral está determinada por la naturaleza del recubrimiento proteínico de cada virus, por eso puede variar.
Ahora pasando a lo que es la replicación, tenemos que tener en cuenta de que los virus por sí solos no pueden vivir y necesitan un huésped para llevar a cabo su replicación. Teniendo en cuenta los 4 pasos anteriores, vamos a explicar por medio de esta imagen cómo es que esta funciona. Para la penetración tenemos que tener en cuenta que el virus para replicarse debe de entrar a la célula de un huésped. Cabe mencionar que esta puede ser una célula eucariota, una bacteria o una arquea. Realmente ninguna de las células se puede salvar de ser infectado por un virus. A los virus que infectan bacterias se les denomina bacteriófagos o simplemente fagos. Después de entrar a la célula huésped por endocitosis y enlazándose a ciertos receptores que la célula puede tener, el material genético comienza a introducirse en el citoplasma de la célula huésped. La transcriptasa inversa va a reproducir el ADN usando el ARN viral como un molde, que es el proceso que podemos ver acá. Posteriormente, el ADN va a entrar al núcleo y se va a incorporar a los cromosomas de la célula huésped. Estos se van a transcribir en ARN mensajero más el ARN viral que se mueve hacia el citoplasma. Luego va a haber una síntesis de proteínas virales usando el ARN mensajero. Luego pasamos a lo que es el ensamblado de las proteínas virales y del ARN. Por último, el virus va a brotar de la membrana plasmática y va a haber una liberación de este a partir de la célula huésped. Cabe mencionar que los virus no son las únicas partículas infecciosas. También existen los viroides y los priones. Hablando un poco sobre los viroides, van a tener esta forma. Y estos son un agente patógeno menor en tamaño a un virus y está formado por una molécula simple y corta de ADN. Podemos tener de ejemplo a la hepatitis D. Asimismo, podemos encontrar a los priones. Los priones van a ser una forma alterada de una proteína celular funcional que ha adquirido una capacidad patógena, como por ejemplo la encefalopatía espongiforme bovina, que es causada por un prión. Tenemos nuestro organizador gráfico de los virus. Recordemos que los virus van a causar alguna enfermedad en humanos, animales o incluso en cultivos. Y los virus no son como los procariontes, no son como las bacterias. Estos no pueden ser tratados mediante antibióticos. Para ellos se hicieron medicamentos especiales que van a impedir la conjugación de ARN y son los antivirales. Sin embargo, aunque estos sean de venta libre, recordemos que no debemos de automedicarnos y tenemos que consultar a un médico si nuestros síntomas son muy graves o progresivos. Espero que hayan aprendido en cuanto a lo que son los virus y a la diversidad de los procariontes. Recuerden seguir estudiando y esforzándose diariamente. ¡Hasta la próxima!